Auri benigne conditor nostras. Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a un encuentro con la palabra del Señor. Le vamos a dar gracias al Señor en este día que nos regala para que justamente entremos en los misterios que Él pone en este último libro de la palabra de Dios, que es el libro del gran amén, del gran sí de Jesucristo, donde hemos visto a lo largo de todos estos capítulos que vamos llevando, ya estamos capítulo 16, bendito sea el Señor, gloria a Él, que tiene esa misericordia con nosotros y nos ha ido explicando paso a paso según la enseñanza de la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Entonces vamos a empezar como siempre con una pequeña oración en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, Padre de amor, Señor Jesucristo, un solo Dios, un solo Rey, un solo Dueño. Venimos, Señor, de corazón a postrarnos delante de tu presencia. Espíritu Santo Paráclito, Espíritu de amor, enciéndenos con tu fuego, enciéndenos con tu amor. Permite que en este día hagamos de nuestra vida, de nuestro respirar, de cada cosa que hagamos una ofrenda agradable a ti, hasta convertirnos algún día nosotros mismos en ser ofrenda, en ser esa hostia viva, como nos dice San Pablo. Te suplicamos, Señor, que nos concedas las gracias que necesitamos cada uno de nosotros en este día tan hermoso, bendito y alabado seas por este día maravilloso que nos regalas para escucharte, Señor, en tu santa palabra. Bendiciendo tu santo nombre, queremos empezar, Señor, esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, queridos hermanos, paz y bien, empezamos entonces directamente ya en el capítulo 16, versículo 10, estamos viendo las 7 copas que estaban en las manos de los 7 ángeles que en el primer versículo de este capítulo salían del santuario con la orden directa de Dios de derramar la copa del furor, la copa de la ira, el cáliz, como le llama también el profeta Isaías, el cáliz del furor. Y nosotros vimos ahí cómo el Señor, a través de este símbolo fuertísimo de la copa, que veíamos que la copa puede servir tanto como para bendición, tanto como para dolor, como para amargura, donde ahí se recibe justamente la justicia perfecta divina de nuestro Señor. Decíamos que esa copa, la una se llamaba de la salvación y la otra la copa de la amargura, justamente. Y vamos a ver cómo esta copa se fue llenando a través de todos los tiempos, hermanos, a través de todos esos hombres y mujeres que no recibieron la palabra de Dios, que decidieron permanecer duros hasta el final, y hemos visto cómo la misericordia de Dios va atrás de ellos hasta el final de nuestras vidas, y vemos ahora en este capítulo hasta el final de los tiempos, y viene con esa potestad de su manifestación en la parucía. Le vamos a dar gracias al Señor por todo lo que Él hace en nosotros, y le vamos a rogar hoy por medio de María Santísima que no bebamos, hermanos queridos, esa copa del furor de Dios, sino que siempre bebamos de la copa de la salvación, aceptando los designios divinos para el mundo, para la iglesia, para nosotros, nuestras comunidades, que aceptemos los designios de su santa voluntad en nuestras vidas, que realmente podamos nosotros sumergirnos en la voluntad de Dios y que podamos vivir según su querer. La importancia de los mensajes que traen los ángeles, incluso estos ángeles que están derramando la copa del furor de Dios, estos mensajes que traen a la humanidad. Vimos ya las 4 primeras copas y veíamos que a través de estas copas, de estas plagas, que nos explica la exégesis que se parecen o tienen relación con las plagas de Egipto, no tienen ningún otro fundamento sino el de convertir a los hombres, de llamarles hasta el final por medio de estos castigos, porque nosotros conocemos nuestra naturaleza, hermanos, y decimos nosotros, ahora en plural, conocemos nuestra naturaleza, que a veces necesitamos una tribulación para regresar los ojos a Dios. A veces necesitamos un castigo de Dios para llamarnos la atención. Siempre va a ser para que volvamos a Dios. Vamos a entrar en la 5ª copa, que ya no es ya contra los hombres, sino va a ser directamente
contra la bestia, el anticristo, contra el falso profeta, contra su sede, contra su trono, contra la ciudad que decíamos que es la anticiudad aquí en la tierra, donde se reinaba de la forma como el antirreino completamente opuesto al de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos quedado tristemente en la última enseñanza que los hombres de la tierra no se convirtieron y lo que hicieron más bien es blasfemar contra el Dios Altísimo. Recordemos que las copas ya es el furor total, el ejercicio total del castigo de la majestad divina. No, ya no es como veíamos en el sello que afectaba una tercera parte o como en las trompetas, una cuarta parte, no, sino ya aquí es total castigo. Capítulo 16, versículo 10, la quinta copa que derrama el ángel. Aquí la palabra dice el quinto, no dice el quinto ángel. Sabemos que es el quinto ángel, pero aquí es el quinto. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia. Directamente ya la copa del furor de Dios es derramada sobre el trono de la bestia. ¿Y qué es el trono de la bestia en el lenguaje simbólico del Apocalipsis? Es Roma. Acordémonos que no es la ciudad de Roma que está en Italia, sino Roma es ese tipo de la anticiudad, donde representa la ciudad terrestre, dice aquí la exégesis de la Biblia de Jerusalén, la ciudad terrestre hostil a Dios, donde se asienta el trono de la bestia. Donde ya físicamente en el futuro será, no sabemos con el tiempo del anticristo si es qué ciudades estarán paradas y cuáles no, pero será donde habite la bestia y que también se le llama a esta ciudad, este trono, Babilonia. Babilonia, Roma es lo mismo, es esta ciudad hostil, símbolo de esta ciudad hostil y totalmente contraria a la ciudad de Dios que nosotros sabemos que es la nueva Jerusalén que bajará del cielo. Entonces, ¿qué sucede con esta copa cuando hiere el trono de la bestia? Dice aquí la palabra de Dios, y quedó en tinieblas. En tinieblas. Vamos a ver un poquito que esta quinta copa tiene relación nuevamente con la quinta trompeta y con la novena plaga de Egipto, que también bajaron unas densas tinieblas, nos dice el Éxodo capítulo 10, versículo 21, que bajó tal densa niebla sobre Egipto que los habitantes de la ciudad y del país no podían ni verse el uno al otro. Y dice ahí la palabra que se quedaron quietos sin moverse por la densa tiniebla, esta como nube densa, pesada de oscuridad, que se quedaron así por 3 días, dice en la plaga de Egipto, en el Éxodo, capítulo 10. Nosotros aquí estamos viendo también cómo el Señor manda estas tinieblas sobre el trono de la bestia para traerles confusión a los hombres que siguen a la bestia y a la bestia misma, para que sea esto no provocado por hombres. Hemos hablado que todos estos sellos, estas copas, las trompetas, las copas, se muestra muchísimo el poder de Dios y la intervención divina, no cosas provocadas por los hombres, como por ejemplo una guerra, o veíamos que en una de las trompetas sí había guerra, en los sellos también, pero que eran provocadas por el poder que Dios le permitía tener por un tiempo al anticristo, a la bestia. Pero la mayoría de las plagas, la mayoría de lo que está en las trompetas y los sellos y en las copas, vienen directamente del poder de Dios, para que sepan, ¿no?, directamente que hay un poder superior, y así de pronto los hombres puedan reconocer a este poder superior y reconocer a un Dios que está en las alturas. ¿Qué nos dice también el libro de la sabiduría, capítulo 17:1, que hablaba de estas tinieblas de Egipto, y que la tradición también le aplica a estas tinieblas que están cayendo sobre el trono de la bestia? Vamos a ver hoy en este mensaje del Apocalipsis que nos tiene el Señor a cada uno de nosotros, es el aniquilamiento
del poder de la bestia que le fue dado temporalmente por poco tiempo, 3 años y medio, a la bestia. Y vamos a ver también qué mensaje nuestro Señor Jesucristo nos trae el día de hoy. ¿Qué nos dice entonces Sabiduría 17:1? Grandes e inexplicables son tus juicios. Así es, ¿no? Grandes e inexplicables. No podemos explicar cómo son los juicios y por qué el Señor utiliza esta forma de plagas a la manera de la que utilizó también en el tiempo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice, por eso las almas ignorantes se extravían. Cuando los impíos creyeron que podían oprimir a la nación santa, quedaron prisioneros de las tinieblas y encerrados en una larga noche. Lo mismo estamos aplicando esto a esta parte del Apocalipsis que estamos viendo, que cae esta copa sobre la bestia y los seguidores de la bestia. No creyeron que podían dominar y que podían acabar con la nación santa, con el pueblo elegido de nuestro Cordero de Dios, los seguidores del Cordero, que podían eternamente someter, matar y poder eternamente. Y aquí con estas tinieblas empieza el Señor a hablar directamente, a decir, ya, aquí no tienes poder, y por eso resume, aquí dice muy bellamente, digo yo, quedaron prisioneros de las tinieblas y encerrados en una larga noche. Eso es lo que está sucediendo ahorita en la quinta copa. Isaías también 8:22 nos dice, solo habrá en esa época, en ese momento, cerrazón y negrura y tiniebla espesa. ¿No? ¿Por qué viene esa tiniebla? Por el corazón cerrado de los hombres que veíamos que a pesar de haberse derramado ya las 4 copas del furor de Dios, seguían con los corazones cerrados, blasfemando contra el Dios Altísimo. Por eso aquí Isaías dice, solo habrá cerrazón y negrura. Después que dice, continúa aquí en el versículo 10 del Apocalipsis capítulo 16, dice, y los hombres con esta espesa tiniebla, y los hombres se mordían la lengua del dolor. Ya, se mordían de la lengua de dolor. Eso también hemos visto que está profetizado también y decíamos que estas úlceras malignas que tenían los hombres y que les causaba ese dolor en el cuerpo, en vez de conseguir como una medicina, digamos, a sus males, lo que hacían es que se encierren más, se muerdan de dolor, como dice aquí la palabra de Dios, pero que no abran su corazón, que es una cosa bien fuerte. Dice aquí, los paganos no quisieron arrepentirse y convertirse, sino que blasfemaron contra Dios. Y por eso el Señor con esta copa ya anuncia la destrucción total del imperio de la bestia con el azote de la quinta copa que hiere la capital de la bestia. La capital de la bestia. Qué cosa tan fuerte, ¿no? Aquí después dice, aquí ya concretamente en la palabra del Apocalipsis, dice, no obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores, por sus llagas. Aquí está fuerte esto porque nosotros vamos a recordar esos dolores y esas llagas de nuestro Señor Jesucristo, como su cuerpo no tenía una parte sana, ¿no es cierto? Porque había cargado con todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, nuestros pecados, y había cargado él sin culpa, ¿no? A la manera de un siervo doliente, como dice Isaías capítulo 53, como un cordero que va mudo a que le trasquilen, a que le maten. Y aquí vemos entonces increíblemente cómo el Señor utiliza este mismo lenguaje para hablar también que ya están totalmente llagados, ¿no es cierto? Con esta plaga que tuvieron en la primera copa, los hombres están completamente también llagados por sus culpas, pero ahora sí con culpa, no como nuestro siervo doliente. Entonces nosotros podemos ver esto que tenemos que visualizar con nuestra imaginación tan fuerte, ¿no? El Cordero de Dios completamente llagado por los pecados de los hombres, y ahora los hombres llagados que se muerden, como dice aquí la palabra, se muerden la lengua de dolor,
sin embargo no se arrepienten. Nuestro Señor Jesucristo vimos que a pesar de que estaba llagado, decía, perdónales a los que le hacían eso, perdónales porque no saben lo que hacen. La misericordia en su seno es perfecta, ¿no? Y aquí vemos cómo nuevamente que ni la compasión ni la misericordia de Dios hace que estos corazones se muevan, ¿no? Entonces por eso blasfemaron contra el Dios del cielo, dice aquí, qué fuerte, por sus dolores y sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué cosa? Seguían ellos empecinados en su, a pesar de estar llagados, como decía hace un momento, de estar empecinados en su maldad, en su iniquidad, y de no recibir ni siquiera una gota de la misericordia de Dios en sus corazones. Nosotros tenemos que con esto aprender, queridos hermanos, que muchas veces la misericordia de Dios nos busca a nosotros pecadores, busca a los hombres que están sumergidos en las tinieblas, pero muchas veces los hombres no aceptan, hermanos, y ahí está cuando a veces nosotros decimos, he orado tanto por esta persona y sigue así. Pues miren lo que estamos viendo, miren lo que estamos viendo con fuertes imágenes que sucederán ya al final de los tiempos. Esto es algo bien fuerte, pero que nos habla también el día de hoy, y cómo nosotros podemos todavía ahora hacer también nosotros sacrificios a la manera de Cristo, no entregarnos, como decía al principio de la oración, como hostias vivas, para que más hermanos nuestros que estén sometidos en el pecado, que estén sometidos por el demonio, encarcelados por el demonio y sus seducciones, puedan también alcanzar una gota de la misericordia, porque basta una gota, hermanos, para que el hombre sea limpio. Y tenemos que rogar que estas almas que no aceptan el día de hoy abran su corazón. Eso tenemos que nosotros de verdad tomar dentro de nuestra alma como un dolor ardiente que no nos deje vivir si no es ofreciendo nuestras oraciones y nuestro amor. Entonces aquí veamos entonces, aquí veamos claramente que se seguían, ¿no? Dice, el efecto producido por esta plaga, que es el oscurecimiento del reino de la bestia, el oscurecimiento parece aludir al decaimiento de la potencia y del esplendor. No, estaba esplendoroso el reino de la bestia, con todo poder, con todo despliegue, ¿no es cierto?, sometiendo a los hijos de Dios. Y con esta oscuridad es que pierde ese poder y esa majestad de su reino, que pierde. Pérdida de prestigio, pérdida de honor, tiene que ver ya simbólicamente hablando este oscurecimiento que caerá sobre el trono de la bestia, no sobre el trono directamente de la bestia. Este azote produce dolores físicos, pero también les va a producir dolores morales por esa pérdida de su prestigio de honor y de poder de gobierno. No, es como una vanidad herida, una soberbia herida de la bestia, del falso profeta, de los seguidores de la bestia. La bestia es herida en su misma sede, desde donde el anticristo gobernaba y deslumbraba al mundo. Así veíamos en esta quinta copa cómo es quitado entonces eso que deslumbraba y ese poder que nadie le paraba, pues ahora está siendo ya parado. Y vamos a ver más adelante cómo hasta el final, capítulo 19, que ya es completamente vencida la bestia. Aquí vamos a ver entonces ya en el versículo 12, la sexta copa, que tiene nuevamente relación con la sexta trompeta de Apocalipsis 9:14. Y aquí que dice, el sexto, nuevamente el sexto ángel, por aquí la palabra dice, el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes de Oriente. Esto, vamos, que no entendemos mucho, vamos con la ayuda de la Iglesia Católica, vamos un poco a discernir qué significa todo esto de que se secó el río Éufrates. Recordemos entonces nosotros también en la sexta trompeta del capítulo 9 que mencionaba, versículo 14 y siguientes, también aparecía el río Éufrates, donde ahí aparecían 4 ángeles que estaban encadenados hasta el final de los tiempos para ser soltados, para ejercer
ese juicio de Dios, esa batalla de Dios. Y ahora nuevamente aquí en la copa aparece el río Éufrates. ¿Por qué San Juan toma el río Éufrates como el lugar donde esta sexta copa será derramada, el lugar donde empezará la gran batalla de las naciones contra el Cordero de Dios? Nosotros vamos a recordar que el Imperio Romano en su límite oriental tenía justamente el río Éufrates, y el río Éufrates era como un lugar, como una protección natural de que los ejércitos de Oriente, que eran los partos no atacaran al Imperio Romano. Entonces, el río Éufrates era, como decía, una barrera natural, esa sería la palabra, una barrera natural. Los partos siempre han representado ese poder militar, por eso que viene de Oriente. No, ¿de Oriente de qué? Del Occidente. El Imperio Occidental viene de Oriente, de este imperio que San Juan utiliza como simbología el río Éufrates, el Imperio Romano, el Imperio de los Partos, para darnos a entender dónde o cómo va a estar ubicada esta batalla que se dará ya en la sexta y séptima copa, y ya después más adelante vamos a ver cómo este Armagedón se arma, ¿no? Que es esta batalla final, como decía hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Que en las aguas del río se secarán. ¿Qué significa? Que el poder que viene de Oriente, dice los reyes aquí en el Apocalipsis siempre van a ser los presidentes, ya para hablar en tiempos modernos, ¿no? Los emperadores, los presidentes, también hay reyes, ¿no? Los reyes que tengan el poder, que vienen de Oriente, se secan las aguas justamente para que pueda pasar el ejército persa a acabar el Imperio Romano. Eso es lo que está diciendo aquí en este versículo. Por eso dice, sus aguas se secaron. Y nosotros vamos a ver, queridos hermanos, que siempre en la palabra de Dios ya está profetizado o ya tiene un tipo figura, tiene ya algo que en el Antiguo Testamento nos habla de lo que está sucediendo. Recordemos, como muchas veces lo he hecho, recordemos que San Juan utiliza la mayoría de su simbología que escribe en el Apocalipsis tomado del Antiguo Testamento. ¿Dónde se secaron los ríos o se secó el mar? Lo sabemos claramente, ¿no? El Mar Rojo se secó para ser liberado, ¿no? El pueblo de Dios. También vemos cómo en Josué, vemos también el capítulo 3 de Josué, el libro de Josué, cómo se secó el río Jordán para que también pase el pueblo de Dios para conquistar Jericó y conquistar la tierra de Canaán, que se convertiría en la tierra prometida que Dios les había prometido a través de Abraham y los profetas. Entonces, estamos viendo nuevamente este símbolo de que se seca el río para que vengan con todo furor a atacar a los santos de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. ¿Qué dice aquí entonces? Dice, si el Éufrates se seca, los romanos pierden toda protección ante los guerreros partos. La sexta copa, al igual que la sexta trompeta, hacen referencia al río Éufrates y al azote de la guerra. Este río, al ser derramada la copa del ángel, sobre él se secó como antiguamente, como mencionábamos, el Mar Rojo y el Jordán, para dar paso a los partos, terror del Imperio Romano. Y San Juan presenta siempre la guerra como la mayor calamidad exterior que se puede abatir sobre el mundo. Entonces está poniendo esta sexta como la peor calamidad exterior, ¿no? Porque vemos que otros son dolores morales, dolores internos, dolores espirituales, ¿no es cierto? Aquí ya son cosas exteriores en todas estas copas para ir directamente, como decía ya, contra este imperio de la bestia. En la época de San Juan, como les decía hace un momento, el río Éufrates era un río muy importante para la tierra de Palestina y para el Imperio Romano, como decía, como un límite, ¿no? Un límite. Imperio parto, terror de Occidente. Ese es el símbolo, la simbología de estos reyes de Oriente, ¿no? Reyes de Oriente. Nuevamente, hermanos, yo les invito a que no lo tomemos literalmente para ahora, porque he escuchado a algunas personas que ya dicen de Oriente, entonces está el país, está el otro país, es otro gobernante. No sabemos cómo será
al final de los tiempos, ¿no? Como hemos repetido, y esto también nos repite esta exégesis de estos profesores de Salamanca, que es también muy seria exégesis, la exégesis también de Monseñor Straubinger, que todas estas copas que están en todo lo que está en los símbolos que están en los sellos, en las trompetas, en las copas, no nos está dado el conocer con exactitud cómo sucederá. Estamos viendo esta simbología, cómo después en ese tiempo se aplicará y los que vivan ese tiempo reconocerán esta simbología. Por eso la del río Éufrates, de los partos, del Imperio Romano, vemos que, como decía, los partos son el terror de Occidente, se le llama y se les conocía así, ¿no? El terror de Occidente. Y vemos cómo ya ahora el Imperio Romano, Roma, que decíamos, como símbolo de la sede de la bestia, quedó debilitado a causa de la quinta copa, decíamos, ¿no es cierto? En el versículo 13, ya dice, les decía, la invasión de los partos representa, simboliza, ¿no? Nos hace sugerir, San Juan, que es una coalición de todos los reyes de la tierra movilizados por el dragón y las bestias para la batalla definitiva contra la iglesia. Versículo 13, entonces, capítulo 16, versículo 13. Y vi de la boca del dragón, cuando sucedía todo lo que estamos leyendo en la sexta copa, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, veíamos esta falsa trinidad que decíamos, ¿no? que querían emular a la Trinidad Santísima con esta blasfemia espantosa, el dragón al Padre, la primera bestia, el anticristo a Cristo, y la segunda bestia, el falso profeta, al Espíritu Santo. Entonces ahora estamos viendo cómo este versículo 13 abre la boca y vamos a ver qué sale de la boca. Mientras el Señor, como digo, está ejerciendo estas plagas, esta copa, derramando esta copa del furor sobre ellos. ¿Qué hacen ellos? Nos dice aquí, y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos como ranas. Eso es lo que está saliendo, 3 espíritus inmundos que tienen que ver directamente con los 3 ángeles del juicio que vimos en el Apocalipsis capítulo 14. En esos 3 ángeles del juicio, ¿qué salían? ¿Qué salía? Del primer ángel veíamos cómo salía que hay que nosotros alabar a Dios, dar gloria a Dios, reconocer que Él es único Dios, y decía que teníamos que temer a Dios, como eso que era importante en ese mensaje, que era el mensaje para convertir a los que estaban todavía duros de corazón, no, estos 3 ángeles que venían a hablar de la única verdad revelada, que venían a hablar de ese evangelio eterno. Entonces ahora salen estos 3 espíritus, como hablaron los 3 ángeles de parte de Dios, pues ahora la bestia también saca 3 espíritus inmundos de la boca del dragón, de la primera bestia y de la segunda bestia. Dice aquí que tenían esta forma de ranas, y vamos a explicar un poco qué es esto de las ranas. También las ranas, recordarán que es una de las plagas de Egipto, ¿no? Y que en la tradición judía, en la interpretación judía, las ranas eran animales inmundos. Por eso San Juan utiliza esta figura de la rana y sale, no es que van a salir ranas de verdad, ¿no? Está hablando de esto que les digo que representa esta inmundicia, y que este animal inmundo tenía que ver también con la blasfemia, con la idolatría. Eso que están saliendo 3 espíritus demoníacos inmundos que salen de la boca del dragón y de la bestia y de la segunda bestia. Dice el versículo 14, son espíritus de demonios lo que sale de la boca de ellos, que realizan signos y van donde los reyes de la tierra de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Aquí viene ya lo de la gran batalla final, para siempre. La batalla, aquí repito, dice, la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué hacen estos 3 espíritus demoníacos, inmundos? Van a ir a hablar con todos los reyes de la tierra para que se pongan de parte de ellos, para, según ellos, atacar
a la bestia. Pero aquí San Juan ya nos está diciendo, ¿no? No está diciendo la gran batalla del anticristo, del dragón. Está diciendo la batalla del gran día del Todopoderoso. Con esto ya nos está diciendo que esta batalla está vencida, que Cristo es el vencedor. Ya vence el Señor aquí en esta parte que estamos viendo de este capítulo. Está haciendo todos los últimos prodigios que puede el dragón a través de sus dos bestias. Está demostrando todo su poder con sus signos y con signos y falsos milagros. ¿Qué es esta boca de rana que sale así? Es el poder seductor que va a ir a los oídos de los reyes, no a hablar de qué cosa, de todo lo falso, de que van a ganar, que son una maravilla, que tienen todo el poder, toda la gloria, ¿no? Que van a arrasar contra el pueblo de Dios. Esto es lo que están diciendo estas ranas que estamos viendo en este momento. No, aquí vemos justamente la reunión de todas las naciones en contra del Cordero y de su iglesia. Esto ya es presenciar, queridos hermanos, la exterminación final, total y definitiva de Cristo sobre las naciones que no se sometieron a Él, y que vemos, como hemos visto hasta ahora, que Cristo justamente manda su misericordia hasta el final y sigue a través de las copas hasta que viene ya la aniquilación y la destrucción del reino del anticristo. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? La gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, dice aquí la santa palabra de Dios. ¿Qué sale? Dice, salen tantos espíritus inmundos, demoníacos, que tienen la forma de rana. ¿Qué dice el agiógrafo? El agiógrafo es el autor sagrado que escribe esto. El agiógrafo nos quiere indicar su modo de obrar. Son verdaderos charlatanes, dicen, ¿no? El rumor de su elocuencia nos recuerda al croak de las ranas, ¿no? Solamente hablan, con sofismos, con muchas palabrerías, con falsos prodigios, engañan a los pueblos con su acción seductora, hundirse, hacen que se unan al gran ejército que están formando. Las ranas es una de las plagas de Egipto, como decía hace un momento, Éxodo 8:1-10. La rana, dice, por eso muchos padres de la iglesia con este animal han visto el símbolo también de las tentaciones sexuales impuras. Y San Agustín ve en este símbolo de las ranas que sale de la boca de los tres, también ve la vanidad, ¿no? La vanidad de las vanidades. Eso es lo que están hablando, eso es lo que quiere decir este versículo, que de pronto sin esta ayuda de estas exégesis no entendiéramos mucho, ¿no? Y si no conocemos el Antiguo Testamento y las plagas de Egipto tampoco entendiéramos mucho, ¿no? Pero aquí estamos con la ayuda de Dios dando luz a este texto que ya sabemos que el Apocalipsis es muy simbólico, que nos está siempre hablando con este lenguaje simbólico, pero por eso a veces se comete el error que en medio de este lenguaje simbólico tomar literalmente las cosas y aplicarlas para de pronto el aquí y el ahora, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. Entonces vemos estos tres espíritus, estas ranas que salen, estos espíritus demoníacos, inmundos, llenos de vanidad, induciendo a todo tipo de pecado carnal también, y seduciendo a más poder, dar más poder a los reyes. Veíamos entonces en estos tres espíritus, contrario a los tres ángeles que les mencioné. Estos tres ángeles trabajan para el Cordero, enviados por el Cordero de Dios, ¿no? Y estos tres espíritus malignos, en cambio, trabajan para el dragón directamente, para el dragón. ¿Qué quieren hacer estos tres también ángeles del Cordero? Juntar a los hijos de Dios también para esta batalla. ¿Y qué quieren hacer el dragón a través de esos tres espíritus? Juntar a los hombres de toda la tierra para esta gran batalla. Ya, dice, este es el gran día, es en aquel en que el Señor vencerá y exterminará totalmente las fuerzas del mal. ¿Ya? Dice aquí que ante el terror del anuncio de esta guerra, de esta sexta copa que estamos viendo en este momento, de esta convocatoria que decíamos, como decíamos, que bajan las aguas del Éufrates, puede causar que los mismos hijos de Dios
caigan en pánico, pero vamos a ver qué hace Cristo para calmar a sus hijos en medio de esta gran batalla, de este Armagedón. Esto es algo lindo y bien fuerte que nosotros podemos encontrar aquí en la palabra, ¿no? Dice, ante el terror de este anuncio que podría suscitar entre los mismos fieles, Jesucristo interrumpe el septenario de las copas para dirigirles unas palabras que les infunda confianza. Cristo anuncia su propia venida, que será como el contrapeso de la invasión de los reyes y de la tierra. La batalla del gran día será el último episodio que había de preparar la venida de Cristo. Y trae a la memoria de los cristianos que estén en esa época vivos, trae el recuerdo de la parucía del Señor, el día de la recompensa, el día de la promesa de Dios, el día del actuar de Dios y el día de la victoria de Cristo. Va a traer, ¿con qué? Con este versículo 15 vamos a ver cómo el Señor, como digo, interrumpe todo lo que estamos viendo, ¿no? La quinta copa, la sexta copa, interrumpe y Él entra con un mensaje personalmente a sus hijos. Miren cómo el Señor va a sostener a sus hijos en esos tiempos. Y al anuncio de esta tremenda batalla, miren cómo vamos a estar, van a estar los hijos de ese tiempo, los que permanecerán fiel hasta el final. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, mira que vengo como ladrón. Aquí vemos a Cristo mismo, como decíamos, hablando. Dichoso. Aquí viene la tercera bienaventuranza de los 7 bienaventuranzas que tiene el libro del Apocalipsis. La primera bienaventuranza encontramos en capítulo 1 y que decía, bienaventurado quien estudia y lee y pone en práctica el libro del Apocalipsis, ¿no? La segunda bienaventuranza, veíamos que éramos de esta bienaventuranza rarísima y lindísima que decía, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y ahora esta tercera bienaventuranza pronunciada por el Cordero en medio del septenario de las copas y que dice, el que esté dichoso, el que esté en vela. Una bienaventuranza poderosa, fuerte y que nos llama el día de hoy, ¿no? El día de hoy también a unirnos a esa vela, al estar en vela, que estarán los hijos del final de los tiempos, pero que todos los hijos de todos los tiempos son llamados por Cristo, por el Señor, en el Evangelio, como ustedes conocen, por ejemplo, a través de esta parábola que todos conocen, de las 10 vírgenes, de estar en velas, de estar despiertos, hermanos. Voy a explicar un poquito más qué significa esto, estar en vela, estar despiertos, porque este es el mensaje de Cristo para hoy, para cada uno de nosotros. ¿Qué dice aquí? Dichoso, bienaventurado el que esté en vela y conserve sus vestidos para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Vamos a hablar aquí entonces de estas cosas que es importantísimo. El estar en vela es estar despierto. Dice esta exégesis que cuando nosotros vamos a dormir nos sacamos la vestidura. Y si viene Cristo como ladrón, como Él dice, yo vengo como ladrón, vengo como un relámpago, nadie sabe el día ni la hora, no, vengo de improviso, como se dice, ¿no? Si yo estoy dormida, significa que estoy sin el vestido, y si tengo que salir corriendo, voy a estar desnudo. Por eso aquí el Señor dice, conserven sus vestidos para no andar desnudo. ¿Qué significa para el cristiano católico, apostólico, romano que quiere seguir al Señor estar vestido? Estar vestido de la gracia del Altísimo a través del Espíritu Santo, obrando de manera operante dentro de cada uno de nosotros con obras, no solamente de caridad, sino con obras que la teología le llama las obras de la gracia, hermanos. Ese es nuestro vestido. La fe, nosotros conocemos claramente cómo nos explica la doctrina de la Iglesia Católica y la palabra de Dios. La fe tiene que estar acompañada de estas obras de caridad por un lado y de la gracia.
obras que anuncien que tú y yo somos personas de Cristo, separadas, apartadas, consagradas al Señor, que no somos parte de la porción de hijos que están en el paganismo, que están en la oscuridad, sino que hemos sido rescatados y comprados con el precio de la sangre del Señor. Entonces siempre tenemos que estar vestidos despiertos. ¿Qué significa ahí? Es que en la parábola mismo de las 10 vírgenes que hemos hablado en otras ocasiones bellísimamente, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que se les acaba el aceite para mantener la lámpara, la fe encendida. Y el aceite en la interpretación de esa parábola hecha por los padres de la iglesia, el aceite por un lado es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ahí nos hace estar despiertos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y San Agustín bellísimamente dice que el aceite es el gozo que como hijos de Dios tenemos que siempre cargar en esta vasija de barro, pero dentro de nuestro corazón, sabiendo que somos templo y sabiendo que Cristo nos ha tomado como parte de la porción de ser herederos, de ser elegidos, de ser hijos del reino, hijos de la promesa de Dios. Ese gozo que debemos mantener encendido, ¿no? Eso significa estar despierto, hermanos. Ese es el mensaje que el Señor, como digo, interrumpe. Estamos imaginando, ¿no? Como caía primero la primera copa y las tinieblas sobre el trono de la bestia. Mientras tanto está llamando a sus hijos a estar llenos de gozo, llenos de Espíritu Santo, llenos de su santa palabra, que es lo que sostiene, hermano, hasta el final. Nosotros no sabemos cuándo viene el final de nuestra vida, y por eso siempre el estar en vela es algo siempre vivo y real para cada época, para cada momento. Siempre, porque no sabemos también si mañana vamos a morir. ¿Qué significa? Jesús vino como ladrón, ¿no? También se aplica esta imagen de la parucía para cada momento, para cada persona en nuestra vida, ¿no? No sabemos cuándo morimos, viene el Señor de improviso, y que no nos encuentre desnudos, que no nos encuentre sin obras, queridos hermanos, que no nos encuentre con una mano impura, porque no obra a la manera del Señor y no obra para ser agradable a Dios, para complacerle a Dios en todo lo que Él nos pide en su santa palabra, la obra de gracia, de amar hasta a los enemigos, de devolver el mal siempre con el bien, obras de gracia, devolver siempre donde hay tiniebla, confusión, donde hay tristeza, donde hay depresión, poner siempre el gozo de Dios en medio de eso, y la luz de la palabra de Cristo, que es la que sana y remueve los corazones desde lo más profundo. Esto tenemos que nosotros meditar el día de hoy con este mensaje bello, esta introducción bellísima. Por eso que nos hace recordar que los hijos de Dios tenemos que estar con los ojitos al santuario celestial. No solamente los de la época que del anticristo, nosotros también, al santuario celestial, porque ahí ese mensaje siempre va a ser de esperanza, de luz, de poder, de ánimo, de estar parado, símbolo de la victoria del resucitado, ¿no? Del resucitado. Por eso también nosotros encontramos que el Señor en el Evangelio dice a los hombres de esa época, dice, encontraré fe cuando venga, y después dice, espero encontrar parados. ¿Qué significa parados? Nuevamente, con el poder de la resurrección del Señor hasta el final de nuestras vidas y hasta el final del mundo, el final de la historia. Conserven sus vestiduras, dice el Señor aquí, conserven. Esto sí, escuchamos en la palabra de Dios ya directamente de la boca del Cordero, aquí en el Apocalipsis. Si no estuviéramos este libro, no escucháramos esto, conserven las vestiduras. También esta desnudez, dice aquí, la vergüenza, que vean sus vergüenzas.
Ya, ¿cuáles son sus vergüenzas? El no haber respondido a Cristo, a su amor, no haber respondido al derramamiento de su sangre por cada uno de nosotros, no haber dado una respuesta a la misericordia, a la bondad, haciéndonos semejantes a Cristo mismo. Pero esto nos lleva directamente al Génesis, ¿no? Capítulo 3, cuando ya la serpiente le tienta a Adán y Eva. ¿Qué sucede? Cuando se enfrentan delante del Padre que baja a buscarles, ellos que se dan cuenta y vieron que estaban desnudos, ¿no? Antes como que no tenían ojos para ver que estaban desnudos, no, están hablando de eso, que estaban ya sin el vestido de la gracia, de eso está hablando, sin vestido de la gracia, y vieron que estaban sin ese vestido de la gracia, y por eso se avergonzaron, le dieron la vergüenza, y la vergüenza ya desde el Apocalipsis hasta ahora, es el principio del arrepentimiento. Ya tener vergüenza delante de Dios es el principio del arrepentimiento, ¿no? Por eso ellos, dice, se cubrieron. ¿Qué significa? Volvieron nuevamente, Adán y Eva, volvieron nuevamente al camino de la amistad con Dios que habían perdido por su pecado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo con estos símbolos profundos espirituales. Recordemos que el Señor, todo lo que nos habla es para nuestro espíritu, para nuestra alma, y eso también se va a nuestro exterior como ese recipiente del tesoro que tenemos, que es Dios mismo dentro de nosotros. Entonces aquí nosotros también leemos, por ejemplo, aquí en 1 Corintios 7 y siguientes, dice, así ya no os falta ningún don de gracia. Estamos vestidos, ¿no? A los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la revelación de nuestro Señor Jesucristo? El día de la parucía, de la manifestación de Dios. Dice a los hijos, a quienes está dirigiendo el Señor en este momento, en esta interrupción de las copas, ¿no? Ya están vestidos de gracia, dice. No les faltará ningún don de gracia a los que estén esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os confirmará. Eso es lo que está sucediendo en este momento preciso de este versículo 15 del capítulo 16. Les confirmará. Este gran anuncio, esta gran interrupción para confirmar, como aquí anuncia 1 Corintios que estamos leyendo. Él lo confirmará hasta el fin para ser irreprensibles en el día, estamos viendo el día del Señor, el día de la gran batalla, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Aquí estamos viendo claramente qué es esto de ser irreprensibles. Lo contesto con Filipenses 1, versículo 9 y 10. Dice, y lo que piden en mi oración, lo que pido en mi oración, dice San Pablo, es que vuestro amor crezca cada vez más en conocimiento y en toda experiencia con que podáis aquilatar lo mejor y llegar limpios y sin tropiezo al día de Cristo. San Pablo ya rezaba, cosa que nosotros tenemos también que rezar, llegar, como dice aquí, que nuestro amor crezca cada día en la experiencia y que podamos llegar limpios y sin tropiezos al día del Señor, al día de la parucía. Y dice aquí Filipenses, llenos de fruto de justicia que viene de Jesucristo para alabanza y gloria de Dios, dice aquí San Pablo bellamente. Así tenemos que llegar al día del Señor. Así van a llegar también confirmados por Dios. Entonces no van a estar, queridos hermanos, como muchos católicos en este día, en estos momentos de la histeria, acobardados, entibiados, que todo ven oscuro, que todo ven negro. No van a estar así los hijos que permanecen fieles hasta el fin, porque van a ser confirmados y vestidos con la gracia que bajará de este anuncio que decíamos de Cristo. No estarán como estamos ahora nosotros, ¿no? Con vacilantes, con la fe apagándose. La iglesia cada vez está de pronto, por un lado, algunos llenos del poder de Dios y por otros llenos del poder del mundo. No estarán, ya al final estarán bien, como ustedes bien, los hombres bien pisado el terreno del anticristo, bien del diablo,
o bien de Dios y de Cristo y del Cordero. Ya no habrá como ahora medias tintas, ¿no? Ya no habrá un piecito en la iglesia, otro piecito del bien plantado en el mundo. Estamos viendo en el tiempo que ya no, ¿no? Entonces los hijos del fin, y que algunos místicos han dicho que no habrá santos como esos santos del fin, y que como no habrá tribulación, que dice eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, como la hubo antes, también hará que esas personas que están siendo acrisoladas con ese fuego de la gran tribulación, también sea precioso, aquilatado, como dice aquí bellamente Filipenses, y han llegado ya sin tropiezo, confirmados con la gracia del Señor. La bienaventuranza, así se llama, la bienaventurancia de la vigilancia, ya hace que esta vela haga que estemos vestidos y no desnudos, o sea, desnudos, despojados de obras de caridad y de gracia. El que duerme, como decíamos hace un rato, ¿qué hace cuando se duerme? Se saca el vestido. Por eso llama al no estar dormido. En este sentido se refiere, ¿no? Bellísimamente. Entonces, ahora vamos a entrar ya en el versículo 16. Dice aquí, ya entran a dónde son convocados, a este paréntesis hermoso que vimos del Cordero de Dios que aparece para confirmar a los suyos y recordar toda la fuerza y la victoria de la parucía en estos momentos. Continuamos entonces, cerramos el paréntesis bello y continuamos lo que está sucediendo, que los tres espíritus inmundos fueron alrededor de toda la tierra a llamar a la batalla. ¿Qué dice el versículo 16? Los convocaron en el lugar, aquí en los reyes, ¿no?, de la tierra, en el lugar llamado en hebreo Armagedón, esta palabra que ustedes han de haber escuchado muchísimas veces y que en hebreo es Armagedón. Armagedón significa literalmente la montaña de Megiddo. Megiddo es una ciudad de la Palestina que está muy cercano a este valle de la montaña de Megiddo, muy cercano a la cadena montañosa de nada más y nada menos que del Monte Carmelo, lugar que también bajó el Señor fuego del cielo, ¿no es cierto? Y que vimos nosotros esto de todas las proezas, digamos, que hizo Dios a través del profeta Elías, y también ya en los tiempos modernos, donde aparece en el Monte Carmelo nuestra Madre Santísima como la profeta de las profetas. Y adivinen qué, hermanos, ¿qué da la Virgen Santísima en el Monte Carmelo? Ustedes conocen el escapulario. ¿Qué es ese escapulario del Monte Carmelo? Es un vestido, hermano. Cada vez que se ponga el escapulario ese café, es un vestido ¿de qué? De la gracia de la Inmaculada, de nuestra Madre bendita. Estamos hablando de vestido, estar en vela significa estar vestido. Y en esa cadena montañosa del Carmelo, donde la Virgen da ese vestido, aquí está entonces este valle donde se producirá al pie de las montañas de la ciudad de Megiddo esta batalla final, este Armagedón. Miren qué bello, cómo son las cosas de Dios, cómo nos da. Entonces, en hebreo significa la montaña de Megiddo, que está situada en la llanura de Esdrelón, en Palestina, al pie de las montañas del Monte Carmelo. Esta ciudad era célebre, de Megiddo, era célebre ya en la antigüedad por ser un lugar de batalla y desastres. El Megiddo, ¿no? Era célebre entre el pueblo, no solamente entre el pueblo elegido, el pueblo de Dios, sino de los imperios que estaban siempre en constante batalla contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era célebre, tristemente célebre, porque justamente en este sitio que se llama Armagedón es donde se dieron las batallas del pueblo de Dios con innumerables imperios que quisieron acabar, y justamente murieron ahí algunos de sus reyes, entre ellos, por ejemplo, el rey Josías, quien era un rey muy piadoso, muy de Dios, y que el pueblo amaba. Por eso el Armagedón es el lugar del llanto nacional donde hubieron estas batallas. Entonces San Juan ahora en este momento en el Apocalipsis sitúa esta batalla, este lugar simbólico, hermano, nuevamente, este lugar
que representa entonces este lugar de tragedia, de batalla, de duelo, de llanto. Por eso pone y ubica esta batalla final de las naciones contra el Cordero, donde el Cordero obviamente no le llegará ni una arma contra él, y él solamente con su presencia, con su soplo, como nos dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? Que él solamente con su aliento acaba con la bestia. Estamos viendo esto del Armagedón, ¿no? Dice, entonces quedó en el pueblo judío Megiddo como un lugar proverbial, para simbolizar este llanto nacional, y quedó como un lugar simbólico de desastres, donde anuncia ya aquí, en cambio, la espera de la hueste del anticristo, ya, del hueste del anticristo. Si antes en Megiddo, en Armagedón, ¿no?, se peleaba contra el pueblo santo y le vencieron muchas veces, pues estamos viendo ahorita, en cambio, cómo las huestes del anticristo serán vencidas con el soplo de Dios. Los hijos de Dios estarán simplemente en el gozo, en la alegría, ni siquiera batallarán, porque Cristo vendrá a batallar por sus hijos. Miren qué hermoso, ¿no? Nosotros también vemos este valle de Armagedón representado también en el capítulo 38 de Ezequiel, con esto de Gog, rey de Magog, ¿no? Lo mismo, ¿no? Gog, que llama a todas las naciones a esta gran batalla en Magog, Armagedón, el lugar donde se hará la batalla. Y aquí dice, en los montes de Israel caerás tú, tus huestes y los pueblos que van contigo. Aquí nosotros vemos un anuncio en este capítulo 38, versículo 8, versículo 21, capítulo 39, versículo 2, 4, 17 de Ezequiel. Todos estos anuncios y profecías para este día de la gran batalla, del gran día de Dios Todopoderoso, como leíamos hace un momento. Aquí dice clarito, ¿no? Clarito. Capítulo 39 de Ezequiel, versículo 4, en los montes de Israel, montes del Armagedón, ¿no? Armagedón, caerás tú, tus huestes y los pueblos que van contigo. Están anunciando esa victoria aplastante del Señor. Ezequiel 39, 2 dice, así manifestaré yo mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que voy a ejecutar y la mano que pondré sobre ellos. Esto es lo que está sucediendo en este momento fuerte. Ya vamos a entrar entonces, versículo 17, y ya vamos terminando con esto, con la última copa. Esta gran batalla de Armagedón seguiremos viendo a lo largo de los capítulos 17, 18 hasta el 19. Vamos a ir viendo cada vez más aspectos de esta batalla final de las naciones contra Cristo. ¿Qué dice el versículo 17? El séptimo ángel, no dice aquí ángel, no, el séptimo derramó su copa sobre el aire. ¿Ya? Quinta copa, ¿qué pone sobre el trono de la bestia? Tinieblas. Sexta copa, este Armagedón, esta batalla, la reunión a través de los tres espíritus malignos, la reunión de todos los reyes de la tierra para enfrentarse al Cordero. Y aquí vemos qué hace el Señor en su juicio perfecto, bondadoso, misericordioso, en su juicio ya total. Acordémonos que en las copas ya es total el juicio de Dios. Dice, se derrama sobre el aire. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, salió del santuario una fuerte voz que decía, ¿ya? Derrama el séptimo ángel la séptima copa sobre el aire. Recordemos, hermanos, nosotros podemos irnos ya aquí en Nuevo Testamento para abrirme al Antiguo, no, Efesios capítulo 6, que sabemos que el aire en simbología es el lugar donde habitan los demonios, ¿no? Está diciendo, está derramando su copa sobre el aire. ¿Y qué sucede? Se abre el santuario. Recordemos que el santuario quedó lleno de la gloria de Dios y que nadie podía entrar. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahora sale la voz fuerte, y que los exegetas dicen que aquí es la voz ya de Dios Padre. ¿Qué dice Dios Padre en estos momentos? Dice aquí, hecho está. Y que en algunas traducciones de la palabra de Dios dice, acabado está.
hecho está derramado todo el poder de Dios, está hecho todo lo que en sus designios tenía Él ya previsto para triunfar contra todo poder hostil al reino de su Hijo querido. Dice, hecho está, se acabó. Dice, y se produjeron, y aquí vienen nuevamente estas manifestaciones de las teofanías, de las manifestaciones de Dios a lo largo de toda la escritura, que dice, se produjeron relámpagos, fragor, truenos, y aquí dice, un violento terremoto, como no lo hubo desde que existen los hombres sobre la tierra. Un terremoto tan violento, ¿no? Un terremoto tan violento. Habíamos visto un terremoto ya en el capítulo 11, ¿no? Que es en Jerusalén, recordarán el capítulo 11, si tienen buena memoria, ¿no? Ese terremoto que afectó a una parte. Aquí ya es el terremoto de los terremotos. Nunca ha habido un terremoto tan violento. Ahora los padres interpretan este terremoto no tanto físicamente. Podría ser que sí, ¿no? Como hemos dicho siempre, ¿no? Podría ser que sí, que la misma naturaleza sea un eco de lo que Dios está diciéndonos a través de estos signos. Está hablando de relámpagos, de fragor, de truenos, y sabemos perfectamente nosotros que esos son los símbolos de las teofanías, de las manifestaciones de Dios. Y nuevamente el terremoto en la palabra de Dios significa el ejercicio del poder de Dios sobre los hombres, ¿no? Y que causan muchas cosas en los hombres ese poder de Dios, ¿no? Hasta temblar la tierra, hace temblar la tierra. Pero terremoto violento. También vimos otro terremoto en los sellos en el capítulo 6, ¿no? Pero este es el último terremoto, el mayor, y corresponde al fin de las 7 copas, que con esto ya termina con el ejercicio, como digo, del poder de Dios para ya instaurar el reino de su Hijo, ¿no? Después, como digo, los demás capítulos es ahondar en estas copas, es como ver más detalles de lo que está sucediendo en estas copas. ¿Qué dice entonces, después de que dice este terremoto tan violento, versículo 19, dice, la gran ciudad, se refiere directamente al trono de la bestia, y simbólicamente Roma, Babilonia, la gran ciudad se partió en 3 partes. ¿Qué dicen la interpretación de esto? Las de las 3 partes es que este terremoto, esta fuerza del poder de Dios, destruye el poder del trono y destruye el poder de la bestia en estas 3 partes, representando sus poderes que tenía aquí en la tierra, y que uno de esos también era un poder que traía el falso profeta, también religioso, obviamente anti la verdadera religión, ¿no? Pero era un poder religioso, un poder temporal, un poder militar de los imperios, y con estas 3 se destruye, dice aquí completamente, ¿no? En este versículo 19, pues estamos viendo el aniquilamiento total del poder de la bestia. ¿Qué dice aquí? Y las naciones, las ciudades de las naciones se desplomaron. La ciudad de la bestia dividida en 3, y las demás se desplomaron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su ira. Ya, eso es lo que está sucediendo aquí en este momento. Versículo 20. Entonces todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron. Nosotros, si estamos leyendo continuamente Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas, ¿no? Daniel, Zacarías, etcétera, Amós, lindísimo también. Todos siempre están hablando de que en el tiempo futuro las montañas serán aplanadas, serán hechas como valles, ¿no es cierto? Y que las islas huirán. Físicamente, en un terremoto, una isla puede desaparecer, no puede moverse, puede despegarse un pedazo de la tierra y moverse, pero espiritualmente la palabra de Dios, ¿qué quiere decir con esto de las islas? Que se acaba el poder que tenía la tierra, el imperio. Esas montañas siempre en la palabra elevadas y que serán aplanadas, siempre se refieren a la soberbia, a la vanidad, que será aplanada. Por eso si las montañas desaparecieron, ya no habrá gente de soberbia, vanidosa, rebelde, alzada contra Dios.
Versículo 21. ¿Qué sucede con toda esta séptima copa? No, que viene este terremoto fuertísimo y encima más viene aquí en el versículo 21 un gran pedrisco con piedras de casi de 1 talento de peso. 1 talento es aproximadamente unos 40 kilogramos más o menos, ¿no? Cayó del cielo sobre los hombres. ¿Qué es un pedrisco? Nuevamente nos remitimos a la séptima plaga de Egipto, que era una granizada con pedazos inmensos. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Un gran pedrisco, granizada con piedras de casi de un paso, cayó del cielo sobre los hombres. No obstante, aquí nuevamente terminamos esta parte de la palabra de Dios con un poco de por un lado, de alegría, de esta aplastante victoria de Cristo y definitiva, como decíamos, pero por otro lado, miren lo que dice aquí nuevamente en la palabra de Dios: no obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy grande, ¿ya? Con todas las 7 copas, ¿qué hicieron al final los hombres que quedaron después de estas 7 copas, después del terremoto, después de las pedriscas, después de la granizada, después de todo? Blasfemaron. Aquí todavía no vemos el aniquilamiento, la desaparición, digamos, por ejemplo, de las bestias. Eso veremos un poco más adelante. Pero queda su poder completamente aniquilado, su imperio aniquilado, su sede destruida, no, sus hijos llagados y con esta plaga de la pedrisca, pero sin embargo siguieron blasfemando. Qué cosa tan fuerte. Con eso terminamos, queridos hermanos, estas 7 copas, que me ha tocado ir un poco rápido, yo sé que se me fue bastante tiempo, pero no podía interrumpir esto de las copas, y vamos a encontrar nosotros, por un lado, como digo, la victoria aplastante de Cristo y este llamado del Señor de estar en vela y vestidos para no avergonzarnos, dándole gracias a nuestro Señor por todo lo que Él hace, por todo lo que Él permite, por todo lo que hará, porque es perfecto, porque su justicia es perfecta y que nace de su voluntad misma, que buscará a los hombres hasta el final. Le vamos a rogar que nos busque también a nosotros hasta el final de nuestros días, que no sabemos cuándo vendrá el día de nuestra muerte. Dándole gracias al Señor, bendiciendo su santo nombre, le decimos: alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado, toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. Amén, aleluya.